noches son la licenciada Florencia Estrada Lázaro, el ingeniero José Alfredo Irineo, el arquitecto Armando Javier Reina, el licenciado Alfredo Cobo González y el licenciado Adrián Prats Leal. Mi nombre es David Gustavo Rodríguez Rosario, soy secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado. Como ustedes saben, estamos al mismo tiempo trabajando en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, del que posteriormente se derivarán los programas sectoriales. Para ello estamos partiendo de la visión de desarrollo que ha planteado nuestro gobernador, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, que se basa en 3 líneas estratégicas. La primera es recuperar la economía original, donde se ubican la recuperación del campo, el aprovechamiento de turismo en la parte que tiene que ver con los activos naturales y nuestra herencia cultural y arqueológica, y bueno, la actividad agropecuaria en general. La segunda línea estratégica es la de replantear la relación con Pemex. Esto es para ver a la empresa paraestatal como socio y como cliente. Ahí se ubican algunas de las iniciativas estratégicas del gobierno, como el desarrollo del tercer tren de cogeneración eléctrica de la planta de Nuevo Pemex, cogeneración eléctrica a bajo costo a partir de gas. Y la tercera línea estratégica es la de la nueva economía, la modernización y diversificación de la economía. Ahí se ubican iniciativas como la ciudad del conocimiento, la ciudad de la salud y bueno, desarrollo tecnológico, energías renovables. Estas 3 líneas estratégicas forman o resumen la visión de desarrollo del gobernador. Partimos de ahí en el ámbito local para la planeación del desarrollo y desde luego es una oportunidad que al mismo tiempo estemos emprendiendo este esfuerzo conjuntamente con el gobierno federal para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y que las políticas públicas en el sector estén alineadas. La dinámica de la sesión la explicará el licenciado Sánchez Brito, al igual que los títulos de las ponencias, la conducción de la sesión y al final vamos a concluir con la presentación de la relatoría. Así que pues deseo que sea muy productivo. Vamos a hacer la formalización del inicio de esta mesa, declarando que, bueno, los invito a que nos pongamos de pie. Siendo las 13:13 de este día 5 de abril del año 2013, tengo el privilegio de declarar el inicio del trabajo de esta mesa número 4 con el título México Próspero, de este foro estatal, este foro de consulta Tabasco para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo en el periodo 2013-2018. Que sea muy productivo y bueno, pues felicidades a todos. Bueno. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en esta mesa de trabajo. México Próspero, como bien decía mi comoderador, el licenciado David Gustavo, es una mesa muy amplia, es uno de los 5 ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, pues es la mesa que tiene más temas sustentables, más temas de muchos sectores, ya que incluye temas de créditos, de energía, de telecomunicaciones, de competencias, de regularización, infraestructura, fomento económico, desarrollo sustentable y estabilidad macroeconómica. Con esto nos podríamos pasar aquí toda la tarde y parte de la noche haciendo un cúmulo de propuestas para que se enriquezca tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Estatal de Desarrollo. Muchísimas gracias, señores de cámaras, de representaciones, sindicales, compañeros, delegados, compañeros también del SAT y a los señores ponentes. Muchas gracias, Carlos Gutiérrez. Él es el experto, está conmigo también como moderador. Es una parte de la responsabilidad que tenemos, y bien lo decía hace un momento don Emilio Chaufet,
Esto está fundamentado en el artículo 25 constitucional y sus propios artículos de la ley reglamentaria para poder hacer estos foros de consultas y recabar el cúmulo de riquezas y propuestas para formar un plan nacional de desarrollo que se tiene que presentar a más tardar en el mes de mayo. La metodología, efectivamente, en esta mesa de trabajo sería la siguiente. Tenemos 6 ponencias, que ya David Gustavo nos hizo a bien mencionar quiénes van a ser nuestro ponente. Cada ponente tendrá un tiempo de 10 minutos para su exposición. Me acompaña Karina, que es una del staff del SAT. Tenemos unas paletas, si te paras, Karina, para que también podamos moderar y ir cumpliendo con los tiempos. La verde es de inicio, la de amarilla, como los semáforos, tanto de 5 minutos como de 1 minuto cuando ya esté por concluir, y la final. Por respeto a todos y porque también esto también es muy probable que posteriormente también haya un cúmulo de preguntas y aportaciones extra por parte de ustedes como ciudadanos y ustedes como representantes para ir haciendo de una forma ordenada esta mesa de trabajo. Al finalizar las seis ponencias, abriremos, y con el experto, abriremos una sesión de alguna pregunta detonadora para poder enriquecer cada una de las ponencias y finalmente haremos una vez que ya esté aquí don Luis Carlos Dupeirón, haremos parte de una pequeña relatoría de lo que aquí vamos a trabajar y con esto estaríamos concluyendo con nuestros tiempos. Ok, pues para dar inicio con las ponencias y por orden también, y además que tenemos en nuestro panel una dama, la señora Florencia Estrada Lázaro, pues ella lleva mano. Con ella iniciaríamos. La licenciada Florencia Estrada Lázaro viene en representación de Coparmex, trae su ponencia, precisamente viene en el ramo que ellos manejan en Coparmex y como representación de todos los empresarios en el Estado. Su tema es proveeduría de Pemex. Doña Florencia, pues adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, a mí me toca proveeduría de Pemex y proveeduría básicamente tanto a las empresas, a las grandes empresas, que ese es un tema que interesa mucho como representante Coparmex de las micros y de las pequeñas empresas. Debemos ver a Pemex como un aliado para impulsar el crecimiento económico y el empleo en Tabasco. Desde hace 70 años, Pemex ha jugado un papel preponderante en la economía tabasqueña, no solo porque se encarga de la explotación, extracción y distribución de los energéticos en México, sino porque se ha convertido en el motor que prácticamente lo mueve todo. Hablando estrictamente en términos económicos, Tabasco no sería el mismo sin Pemex. En su territorio, tal como lo reflejan los datos estadísticos del INEGI, al mostrar que la aportación del Tabasco al PIB nacional en el 2010 fue de más de 462,000 millones, equivale al 3.7% del total nacional, ocupando el lugar número 8 en las aportaciones. Siendo la extracción de hidrocarburos lo que mayor aporta al PIB estatal con el 65.1% del total de las aportaciones, seguidos por el comercio, 7.6%, la construcción, 5.1%, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles o intangibles, que es el 4.8%, transporte, correo y almacenamiento, 2.8%, y servicios educativos, 2.5%, y una industria manufacturera de 2.8%. La otra cara de la moneda se encuentra en la alta dependencia que Tabasco tiene actualmente de la industria petrolera. Si quitáramos del PIB el componente petrolero, Tabasco se ubicaría en las últimas posiciones de aportación nacional y pasaríamos de ser del número 8 al número 25, realizando una aportación similar a la que realiza Durango y Michoacán.
Hay que observar que gracias a Petróleos Mexicanos, Tabasco recibe jugosas participaciones federales y es un imán permanente de inversión privada, no solo nacional, sino también extranjera, con la consecuente generación de empleos. El presupuesto anual de PEP Zona Sur es de 50,000 millones de pesos, cifra superior incluso al presupuesto de egresos del gobierno estatal. Cuenta con más de 45,000 trabajos directos y muchos miles de indirectos. Más de 10 millones de pesos en salarios pagados en Tabasco mensualmente se traduce en demanda de bienes y servicios. Cerca de 8,000 millones de pesos en contratos a empresas tabasqueñas. A esto hay que añadir que el 25 de noviembre del 2012, el expresidente Felipe Calderón anunció el mayor descubrimiento de petróleo en tierra en los últimos 10 años, el Pozo Navegante 1 a 20 kilómetros de Villahermosa. Sin duda alguna nos encontramos ante la gran oportunidad de utilizar a Pemex como un aliado para impulsar el crecimiento económico y el empleo en Tabasco. La propuesta de Coparmex es que a pesar que Tabasco produce el 29.4% de petróleo crudo con respecto al total nacional, ocupando el lugar como productor y aporta el 31.6% de la producción nacional de gas natural, ocupando el segundo sitio como productor y el primer lugar en producción de azufre, con el 41.4% del total nacional. A pesar de esto, Tabasco no cuenta con desarrollo de la industria petrolera. Las micros, pequeñas y medianas empresas locales no han podido beneficiarse de esta derrama económica. La falta de apoyos estatales para elevar su nivel de competitividad y el respaldo gubernamental que obligue a Pemex a contratar a personas locales en todos sus procesos de operación y producción. Dan oportunidad a empresas foráneas que finalmente son contratadas por Pemex, desplazando la mano de obra local y pagando sus impuestos fuera del Estado. Nuestra propuesta consiste en fortalecer a las empresas locales como medio para detonar la industria petrolera a través de las siguientes líneas de acción. La primera sería vinculación con actores involucrados, que sería tanto como parte del Estado con las empresas directamente. La vinculación de las empresas pequeñas con las empresas tractoras, transferencia de tecnología, capacitación continua y una mejora continua también en la competitividad y dando acceso al crédito con un mejor uso de los fondos que para ello existen. Una forma de que el petróleo y sus derivados, así como todas las actividades que desarrolla Pemex y las tractoras, sean un motor de crecimiento en el Estado, es vinculando a las micro, pequeñas y medianas empresas de Tabasco con las compras y proveedurías de la industria petrolera, cuya mejor práctica ha sido llevada a cabo con mucho éxito en países petroleros como Noruega y Brasil. Por ello, Coparmex ha integrado una red de negocios de la industria petrolera y quiere seguirla generando, a través de la cual se desarrollarán una vinculación permanente con altos funcionarios de Pemex y empresas petroleras en eventos tanto formales como sociales. Reuniones con empresas extranjeras especializadas para generar alianzas de negocios y transferencia de tecnología. Oportunidad para promover sus productos y servicios con más de 400 empresas del sector petrolero en Tabasco y en otros estados petroleros. Capacitación en temas relacionados al cumplimiento de la normatividad exigida en Pemex para ser parte de su cadena de proveedores. Certificaciones y transferencia de tecnología, y así como la participación en eventos de promoción a nivel estatal, regional, nacional e internacional. En el tema del impulso al empleo, la industria petrolera nos abre otra venta de oportunidad importante. Actualmente, empresas extranjeras que le desarrollan importantes proyectos a Pemex como Halliburton, Schlumberger, Petrofac y Weatherford, contratan personal extranjero para trabajar en el Estado, por considerar que en Tabasco no cuenta con el personal especializado ni la mano de obra calificada.
tanto en los procesos administrativos y de operación, desplazando el recurso humano local, lo que coloca a instituciones de educación superior y media superior a la oportunidad de contar con una oferta educativa acorde a las necesidades del sector petrolero. Necesitamos trabajar fuertemente y romper paradigmas, con una vinculación del sector empresarial con Pemex y empresas tractoras para conocer sus requerimientos en recursos humanos. Hacer un inventario de todo lo que ellos necesitan para canalizarlo con las instituciones. Aumentar la oferta de carreras técnicas, así con este inventario, aumentar las carreras técnicas, licenciaturas, especializaciones y maestrías enfocadas a la industria petrolera. Hacer convenios con universidades extranjeras que cuenten con buenas prácticas internacionales en materia de investigación y hacer obligatorio el idioma inglés en todos los niveles educativos del Estado. Estas acciones traerían como resultado mayor especialización del capital humano, mano de obra calificada y mejores ingresos, así como una mejor calidad de vida a los tabasqueños. Impulsar el crecimiento económico y el empleo desde el orden local es un gran desafío que no depende solo del gobierno. Por ello, Coparmex Tabasco muestra empeño y voluntad en generar propuestas y acuerdos, así como acciones que cristalicen este objetivo y que la gente perciba en su rutina diaria, en su calidad de vida o en su persona, el crecimiento económico de Tabasco. Este crecimiento económico es una condición indispensable y necesaria para el bienestar social. Solo así se pueden generar los empleos, las oportunidades y los ingresos necesarios que la sociedad puede acceder a satisfactores que aumenten su bienestar. Debemos aprovechar la oportunidad para impulsar este desarrollo de la entidad a través de Pemex, fortaleciendo a las pymes tabasqueñas para que se vean favorecidas con la derrama económica estatal y que se traduzca en mejores empleos y mejores ingresos para todos. Coparmex siempre estará en la mejor disposición de apoyar todos los planes de gobierno para este crecimiento. Gracias. Muchas gracias, licenciada Florencia, y doble agradecimiento también su tiempo en tiempo y forma. Gracias. Daríamos pauta para nuestro segundo ponente, es el licenciado Adrián Prax Leal. Él representa a la Unión Agrícola Regional de la Sierra y productores de plátano. La ponencia, su tema es visión integral del sector primario. Licenciado Adrián. Sí, muchas gracias. Estimados asistentes a este foro. El gran reto de este tercer milenio es el desarrollo de la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de manera sustentable. En México y en el mundo entero hemos llegado a situaciones críticas en cuanto a las áreas cultivables y con una población que aumenta cada vez más, la necesidad de alimentar a más personas con las mismas superficies existentes nos empuja a buscar alternativas de producciones reales, sustentables y rentables. Sabemos que en México el 45% del territorio es zona montañosa, no apta para la actividad agropecuaria, superficies que cada vez más son devastadas y por ende susceptibles a degradarse con mayor facilidad. Conocemos que solo un 25% aproximadamente del territorio guarda condiciones propicias para la agricultura y la ganadería. Entonces, debemos preguntarnos cómo alimentar a los millones de mexicanos existentes y los que están por nacer. Luego, entonces, el reto es encontrar esas alternativas de producción con mayor potencial. Es obligación nuestra reconocer que teniendo en Tabasco una de las regiones subtropicales con mayor potencial productivo en el país, ahora también es perturbado por el grave problema del cambio climático, que afecta a los recursos naturales, provocando inundaciones recurrentes en zonas que anteriormente no habían sido alteradas,
a lo que le sumamos un manejo inadecuado de sobreexplotación, erosión y siendo casi exclusivamente productores de materia prima, con graves problemas de inexperiencia en la comercialización, precios bajos de la producción primaria, créditos inapropiados, apoyos inoportunos que tienen el campo en general en una complicada situación de descapitalización. Para todos aquellos que de una u otra manera estamos comprometidos con el desarrollo del campo, sabemos que el mejoramiento agropecuario se ha considerado como la tarea económica más difícil que puede enfrentar un país. Es imposible que los gobiernos federales, es difícil, sí, pero no es imposible. Los gobiernos federales y de los estados productores y la sociedad en general nos preocupamos al darnos cuenta de que la demanda alimentaria de alimentos para una población creciente que tiene que satisfacerse en el presente y en el futuro inmediato. Nuestra preocupación es mayor cuando nos comparamos con los grandes países productores, aquellos que cuentan con tecnología, apoyos fiscales, financiamientos, infraestructura adecuada, que dan la pauta en los precios del mercado internacional y que inciden en los mercados mencionados nacionales de los diversos países productores. Estas reflexiones conllevarán a esclarecer que el concepto de desarrollo agrícola y rural implica un proceso de cambio de actitud y comportamiento de los productores en su contexto social. En el manejo de los factores de producción es urgente trabajar con nuevas metodologías, estrategias, esquemas y procedimientos de trabajo que sean más efectivos en las formas tradicionales. Es imperante continuar las cadenas productivas hacia la agroindustrialización y la comercialización de la producción diversificada. Para esto se hace necesario implementar una serie de acciones y apoyos en las que estén completamente coordinadamente con los insumos, con los productores, la ciencia, la tecnología, la infraestructura, el financiamiento y la mercadotecnia. Los productores estamos inmersos en retos de globalización de la economía, lo cual nos obliga a realizar un análisis profundo de nuestra realidad. Si los productores y sus hijos, sobre todo aquellos con escasos recursos económicos, no encuentran en sus gobiernos respuestas a corto y mediano plazo, tienden, por un lado, a desanimarse y desertar de esas actividades agropecuarias. Entre una de las grandes preocupaciones para esta es la inseguridad de quienes viven dentro de las explotaciones e igual a quienes en su propia actividad tienen que desplazarse porque sufrimos daños ocasionados por la delincuencia, lo que termina provocando abandono de esta actividad productiva, incrementando la población en grandes ciudades y la emigración al extranjero, en algunos casos demandando empleos e infraestructura urbana. Es difícil ser ajeno a los productos que se viven en el campo mexicano y en especial en esta región tropical de México, sobre todo conociendo que en estas regiones tropicales y subtropicales el país puede producir la mayor parte de la proteína animal y vegetal que se requieren en los pobladores de esta nación, pero hemos sido incapaces de crear las condiciones óptimas para producir y competir eficientemente en los mercados internos y externos. La falta de conocimientos y capacitación de los recursos humanos es uno de los factores limitativos para el desarrollo productivo de nuestra zona. La ignorancia y en otros casos la falta de adopción de las tecnologías productivas, sumados a una asistencia técnica que cuente con un programa de actualización constante, afectan los resultados de los sistemas productivos. En este menester debemos mencionar que aun cuando la Fundación Produce realizamos esfuerzos para atender a la mayor parte de los productores, es insuficiente el recurso que se destina a la innovación y a la transferencia tecnológica. Por otra parte, se hace necesario realizar reformas educativas para las escuelas de formación agropecuaria, actualizando sus programas de formación de recursos humanos de manera que estos, al egresar, estén vinculados especialmente a un sistema producto definido y sus conocimientos se sumen a la experiencia de los productores y en conjunto puedan interpretar de mejor manera los paquetes tecnológicos que liberen los especialistas. Los profesionales de la asistencia técnica deberán estar inmersos en un programa de calidad vía seminarios, talleres, diplomados, especialidades, entre otros, para que tengan una visión actualizada verdaderamente de servir de apoyo para el productor.
Desafortunadamente en Tabasco estamos viviendo un empobrecimiento, un proceso, un envejecimiento o semi-extinción del cuerpo de investigadores de alguna instituciones de investigación ubicadas en la entidad, especialmente el INIFAP, que requieren de formación y contratación de nuevos especialistas que vengan a sustituir a aquellos que en corto plazo serán jubilados bajo sus propios procesos administrativos. No solo basta tener una buena producción que cubra los estándares de calidad o contar con una agroindustria solvente, sino que se requiere además de tener una buena logística en la que se incluya la infraestructura carretera, sistemas de transportes especializados, puertos marítimos accesibles para la exportación. Sabido es que la logística incide en el costo del producto, ya que quienes compran la producción mínimamente requieren de que sea libre a bordo puerto de origen, y este gasto tiene que ser absorbido por el productor mexicano, por lo que se hace necesario que los gobiernos federales y los estados proporcionen un sistema carretero en buenas condiciones de uso, con seguridad para el transportista y para la carga, y que los puertos marítimos más cercanos a las zonas productivas sean habilitados para proporcionar el servicio de carga internacional. En Tabasco contamos con un puerto de Dos Bocas, sin embargo, hasta la fecha su mayor actividad está encauzada al manejo de productos petroleros, que aunque son importantes para la economía nacional, los productos agropecuarios no dejan de ser importantes y son generadores de divisas que requiere el país, además de brindar a la gente oportunidades de empleo en el campo que los arraiguen. Debemos mencionar que es imperativo que el puerto de Dos Bocas se construya al menos una bodega de usos múltiples con sistemas de refrigeración que permita al exportador resguardar sus productos en condiciones óptimas. En cuanto a los sistemas de financiamiento, los productores requieren contar con sistemas más efectivos y créditos blandos que proporcionen certidumbre y fortaleza para producir y, en su caso, transformar la producción, ya que uno de los mayores problemas en el país es la intermediación y el coyotaje. ¿Cuánto me queda? Me voy a ir, perdón, por eso iba yo muy rápido, me voy ya a las propuestas que vamos a hacer. En este foro me permito proponer lo siguiente: que los centros de investigación y enseñanza superior del país, y especialmente en Tabasco, apoyen a los productores con los paquetes tecnológicos más adecuados y semillas a bajo costo para los diversos cultivos. Que estos centros de investigación y enseñanza superior validen sistemas de riego, nutrición para los diversos cultivos, sobre todo para aquellos que tengan posibilidad de competir en el extranjero. Que los gobiernos federal y del estado proporcionen una adecuada infraestructura carretera. Que los gobiernos federales del estado proporcionen seguridad necesaria a quienes vivan en sus fincas o ranchos, e igualmente a quienes tienen que desplazarse estas para evitar daños ocasionados por la delincuencia. Que podamos contar con transportes especializados, que se abran y se aprovechen los puertos marítimos, construir en el puerto de Dos Bocas al menos la bodega de usos múltiples que mencionamos, que se establezcan sistemas de financiamiento más oportunos para accesar rápida y oportunamente a los créditos de la banca y los apoyos del programa gubernamental para revertir la descapitalización del campo. Que el productor tenga accesibilidad a las nuevas tecnologías para obtener mayores productividad y transformar su producción primaria con maquinaria que cumpla con los estándares establecidos. Que abramos espacios para aprovechar y permitir ingresos económicos a través de un turismo rural y ecológico incentivado con los cultivos forestales y otros como el hule, la palma de coco, palma africana, que faciliten el arraigo a los productores y a sus hijos de la parte de México que les tocó vivir. Que se lleven a cabo reformas educativas para las escuelas agropecuarias, actualizando sus programas, que se destinen mayores recursos a través de Fundaciones Produce para la innovación y transferencia de tecnología como para parte del proceso de actualización y capacitación constante de productores y técnicos del sector agropecuario. Si estos aspectos son considerados por las autoridades mexicanas, que hoy nos dan la oportunidad de participar en este foro estatal Tabasco para el proceso de la consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estaremos avanzando con la confianza de que el productor no deberá de temer en la competencia de los mercados internacionales, pues desde hace
Desde ahora sabemos que contamos con el apoyo del gobierno mexicano para poder penetrar a los mercados externos, estar en posibilidades de que los productos agropecuarios que provengan del extranjero no afecten la economía del productor nacional, con lo que se podrá impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, elevar el nivel de la competitividad, actualizar la producción con tecnología de punta, promover la inversión y el financiamiento del campo, organizar la producción, diversificar las fuentes de empleo y generar la riqueza y alcanzar el potencial que en su conjunto permita revalorar la multifuncionalidad del campo mexicano. En México contamos con científicos capaces, contamos con condiciones óptimas para producir más y mejor, contamos con la mano de obra suficiente, tenemos acceso a las vías de comunicación y puertos que el mundo requiere nuestros productos. Señoras y señores, es hora de pensar definitivamente en que debemos darle rumbo a la producción agropecuaria, forestal y acuícola del país. En este foro sea nuestra expresión para que se destinen mayores recursos a nuestras actividades. La necesidad de consolidar un nuevo proyecto para México y Tabasco obliga a los políticos, dirigentes y a la sociedad en general a establecer planes sociales y económicos políticos para los productores que operen en esta y las demás regiones. El resultado de este análisis debe dar respuestas que sean socialmente aceptables, técnicamente factibles, financieramente rentables, comercialmente viables, ecológicamente sustentables y que impulse el desarrollo económico de la región, respondiendo al bienestar de la sociedad y los beneficios que ofrece la liberación comercial. Creemos prioritario dar respuesta minuciosa a las acciones que nos lleva a hacer una planeación estratégica adecuada e inmediata al campo de la región tropical, a partir de una oportuna y nueva política económica para los estados de esta región que por sus características uniformes en recursos naturales y en distintos aspectos permitan desarrollar un modelo que asocie e integre todos los componentes económicos, sociales y políticos que permitan resolver el fondo del resto nacional, de abatir la pobreza en la zona, producir alimentos para el resto del país, hacer rentable el campo y ser competitivos en los mercados globales como objetivos prioritarios para el crecimiento. Partimos de un principio que es la búsqueda de la verdad, que los planes y las estrategias para el campo no se queden siempre en el pasado, como en este y los demás foros, verdaderamente concentre la visión general y un programa de gobierno actual de la administración como referencia a las políticas públicas, se plasmen en este plan de desarrollo y que durante este periodo se cumpla con los 5 ejes fundamentales de contar con un México en paz, incluyente, con educación de calidad para todos, más próspero y con responsabilidad global. Muchas gracias, disculpen que me haya yo pasado, pero tenía muchas ganas de hablar otro. Gracias. Bueno, okay. Perdón. Muchas gracias, licenciado Adrián. Mil disculpas. Ok. Bueno, siguiendo la orden del día, le tocaría el turno al licenciado Alfredo Cobo González, es presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tabasco, Asociación Civil. Su ponencia, la propuesta, su tema es evaluación de nuevas fuentes de ahorro de energía por un sector turístico competitivo. Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, la propuesta que nosotros queremos presentar en el Plan Nacional es la evaluación de nuevas fuentes de ahorro de energía por un sector turístico competitivo. El turismo es uno de los sectores económicos de mayor crecimiento a nivel mundial. El volumen de negocios del turismo iguala o incluso supera al de exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. En México, de acuerdo con información del INEGI, el sector turístico contribuyó como actividad económica con el 2.5% del Producto Interno Bruto Nacional en el año del 2012 y genera cerca de 1.8 millones de empleos. El gobierno federal publicó en días pasados la Política Nacional Turística en la cual se declara al turismo como prioridad nacional
y se incluyen directrices orientadas hacia la diversificación de la oferta turística y a una mayor promoción de los destinos turísticos. Sin embargo, consideramos que se deben incluir criterios enfocados al apoyo directo de los empresarios del sector con el fin de mejorar su competitividad para ofrecer mejores servicios a los turistas. En el caso particular de Tabasco, tanto la población en general, ustedes como los empresarios, padecemos de un problema común, el alto costo de la tarifa de la energía eléctrica. Año con año hemos venido escuchando hablar de este problema y se han formulado diferentes iniciativas, propuestas y convenios sin que al día de hoy se haya dado una solución de fondo. El pago de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad representan para el sector hotelero entre el 10 y el 25% de los ingresos brutos de las empresas, aplicándose las tarifas altas justamente cuando el hotel requiere por sus huéspedes la utilización de los sistemas de iluminación y aire acondicionado en su mayor capacidad. Esto representa un alto costo que reduce los márgenes de utilidad del sector, limitando su crecimiento. A pesar de que los empresarios tabasqueños tenemos diversos proyectos para fomentar el crecimiento económico de la región, nos topamos con limitantes como esta que frenan nuestras iniciativas. Se propone un programa nacional de evaluación de nuevas fuentes de ahorro de energía del sector hotelero. Este proyecto, en una primera etapa, consiste en la elaboración de un diagnóstico de la situación de cada negocio con diseño de propuestas de mejora en donde se buscará los siguientes beneficios: ahorros de hasta de un 40% en el consumo de energía y de otros, combustibles utilizados en instalaciones complementarias, reducción en la emisión de contaminantes al medio ambiente, ofrecer mejores condiciones de confort y hospitalidad al huésped, mejorar la calidad en el servicio, modernización de las instalaciones. Asimismo, se propone una segunda etapa que sea la implementación de las propuestas de mejora en infraestructura y equipo. El hacer estas inversiones dentro de los esquemas tradicionales financieros e incluso con los del apoyo del FIDE resultan onerosos y de recuperación lenta y tortuosa, aunque sí efectiva en cuanto a los ahorros generados de consumo de energía eléctrica. Es por ello que proponemos y solicitamos el apoyo del gobierno federal y estatal a través de fondos de apoyo como el Fondo PYME para generar esquemas de subsidio para la formulación de los proyectos integrales que incluyan como una primera etapa la elaboración del estudio a empresas que aún no cuentan con él y posteriormente apoyos para equipamiento e infraestructura para la implementación del sistema de ahorro de energía. La propuesta que las inversiones se realicen en forma tripartita, gobierno federal un 34%, gobierno estatal el 34% y los empresarios un 32%. Por un lado, la realización de este tipo de proyectos incentivaría la inversión, puesto que con los ahorros de pago de energía se mejorarían primero los márgenes de utilidad de los empresarios tabasqueños, comprometiéndonos a reinvertirlos en la ampliación de nuestras empresas y también en la detonación de otros proyectos turísticos que han quedado en el papel por la falta de capital, que de llevarse a cabo resultarían en la creación de nuevas fuentes de empleo. Recordemos, como dijo el gobernador Arturo Núñez, que Tabasco encabeza la lista de desempleo con un porcentaje mayor al 6%. Así como en el desarrollo de proveedores locales, mayor derrama económica en zonas ubicadas en los polígonos económicamente desfavorecidos, mayor desarrollo social, disminución de la pobreza y como consecuencia de la violencia. Por otro lado, el gobierno federal, a través de estas inversiones, se disminuye el consumo de energía, eliminando y ahorrando costos de producción y de inversión, y reordenando la generación de la energía hacia otros polos de desarrollo. El gobierno estatal,
Al apoyar a las empresas a sustituir sus equipos obsoletos e ineficientes, ayuda a la generación de empleos por un lado y se contribuye al mejoramiento del medio ambiente, orienta y apoya a las empresas a direccionar las inversiones para la infraestructura de los proyectos turísticos de acuerdo a los planes estatales de desarrollo, formando un equipo de gasto-inversión planificada para lograr las metas establecidas. Es decir, un ganar-ganar. Esa es nuestra propuesta para mover a México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alfredo Cobos González, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles. Daríamos pauta entonces para seguir con nuestro cuarto ponente, el arquitecto Armando Javier Reina Díaz. Es una propuesta ciudadana. Su propuesta se denomina Ciudades del Conocimiento e Instrumentos de Planeación Territorial y Urbana. Adelante, arquitecto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Ciudades del Conocimiento e Instrumentos de Planeación Territorial y Urbana. El crecimiento de la movilidad internacional y el crecimiento de las tecnologías de la información nos han llevado en un breve periodo a tener que asumir la globalización como algo a ser tenido en cuenta en muchas decisiones económicas. Una de las consecuencias directas ha sido la creciente competencia entre territorios antes distantes y en particular a la competencia entre ciudades. En este sentido, la literatura propone como clave el papel de los atributos urbanos para condicionar el poder de atracción de un área para la vida y el trabajo cotidiano. Es bastante clara en este sentido la referencia al tipo, a la calidad y al nivel de los elementos climáticos, estéticos, a la presencia de bienes y servicios públicos, a las políticas de los gobiernos locales, ya sea a base de impuestos o incentivos fiscales, y a las interacciones sociales. La importancia de estos atributos en la capacidad competitiva supera a los factores estrictamente económicos como el Producto Interno Bruto per cápita, el nivel de precios o las posibilidades de encontrar trabajo. Esto fue tomado del Instituto de Investigación de Economía Aplicada de Cataluña. Y voy a poner un ejemplo a nivel local. En este mes de abril, la próxima semana, tendrá lugar el encuentro anual del petróleo, el PECOM, en la ciudad de Villahermosa, que es promovida como la capital petrolera de México. Este es un acontecimiento internacional de la mayor relevancia que se realiza aquí año con año desde la década de los 90, para ser puntuales desde 1994. Encuentro, según sus promotores, con alrededor de 30,000 personas relacionadas con esta industria. Hemos analizado qué beneficios indirectos puede traer en el presente y en el futuro esta distinción. ¿Qué le corresponde hacer a la población que no está actualmente beneficiada, ni directa ni indirectamente por la industria petrolera, para que deje de ser solamente afectada por la explotación y revierta un problema en una oportunidad? Por otra parte, ¿cómo hacer del agua nuestra aliada, en lugar de solo considerarla una amenaza y estar utilizando nuestros lechos acuíferos como canales receptores de todo tipo de desechos? ¿Cómo preservar y rescatar esos paisajes que abundan tanto en nuestras ciudades y en el campo, que envidiarían países que han tenido que crearlos artificialmente? Y así podría seguir enumerando fortalezas que no hemos aprovechado plenamente y que a pesar de eso siguen siendo fuente de oportunidades. Tampoco podemos negar que existen debilidades y amenazas. Muchos problemas se han tenido que vencer a través del tiempo. Algunos siguen teniendo efectos secundarios. El cambio es continuo, muchas veces imperceptible, hasta que de pronto nos afecta. El Estado de Tabasco requiere enfrentar los retos que plantean los tiempos actuales, que antiguamente se fundamentaba el desarrollo principalmente en los recursos naturales. Desde finales del siglo XX y en el presente,
diversas ciudades en el mundo han replanteado su desarrollo partiendo de la tecnología y el conocimiento. Entre mejor uso se dé a los avances tecnológicos que han pasado a formar parte de la vida cotidiana y mejor se aproveche ese acceso al conocimiento que permite la comunicación global, mejores serán las oportunidades en el futuro. Y cito a Patricia Romero y Ricardo Méndez Gutiérrez en una participación que tuvieron en las ciudades del conocimiento, revisión crítica y posibilidades de aplicación a las ciudades intermedias. En este caso, Villahermosa es un ejemplo de ciudad intermedia. Si por ciudad del conocimiento entendemos aquella que desarrolla estrategias intencionales con el objetivo de intensificar la producción, transferencia y aplicación del conocimiento y procura incentivar una cultura de aprendizaje colectivo. Esto es sumamente importante, es aprendizaje colectivo, toda la sociedad interviene en esto, y difusión del conocimiento entre todos los actores, ciudadanos, organismos públicos, empresas. Entonces podemos afirmar que las ciudades intermedias pueden constituir un ámbito adecuado a partir del cual promover un desarrollo basado en el conocimiento. Eso sí, hay que tener presente que dentro de este planteamiento caben distintas vías para su consecución en función de los recursos disponibles y de las opciones estratégicas desarrolladas por cada ciudad. Por otra parte, las ciudades de menor dimensión, como lo son las ciudades intermedias, también poseen ciertas ventajas competitivas en relación a las de mayor escala. Entre estas es posible destacar los menores niveles de deterioro ambiental, la reducción de los tiempos destinados a los desplazamientos diarios y el frecuente sentimiento de identidad o los mayores niveles de seguridad. Además, un número creciente de gobiernos locales adopta hoy formas de gobernanza más participativas con objetivos más próximos a la promoción que a la simple gestión y control de los recursos disponibles. La solución obedece a sistemas complejos, donde cada área del conocimiento debe participar para que se planteen estrategias consensuadas y los beneficios redunden en la mayoría de la población. Ya lo analizó Francis Allais en su libro Un mundo sin invierno. En los trópicos se han adaptado los avances científicos y tecnológicos originados en otras latitudes, sin tomar en cuenta que las variaciones en las estaciones del año y en las horas de iluminación natural son diferentes, y esto sin afanes discriminatorios, por lo que genera una actitud distinta ante los problemas cotidianos por parte de las personas. Por lo tanto, la oportunidad de plantear respuestas con expertos conocedores de la realidad local, ahí está. Es necesario observar el respeto al medio ambiente, el uso de energías alternativas, el diseño de espacios adecuados a las condiciones que nos plantea el entorno. Una parte de la solución a estos problemas está en la seguridad jurídica de la propiedad, que hace a las ciudades y al campo altamente competitivas, porque las inversiones son recuperables y los inmuebles se plusvalizan, así como también está en el fortalecimiento de la cohesión social, de la movilidad urbana, de la definición de los usos y destinos del suelo, así como de la definición de zonas de riesgo. Para lograrlo es necesario contar con un marco jurídico aplicable e instrumentos de planeación urbana debidamente actualizados. Rápidamente concluyo, la propuesta concreta es que los atlas de riesgo municipales se lleven a cabo. Por otra parte, independiente de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo generales, se lleven a cabo los programas de desarrollo territorial y urbano, tanto en nivel general, a nivel municipal, los planes de ordenamiento territorial, porque eso les va a definir qué zonas son aptas para el crecimiento agropecuario, en qué zonas no se pueden ubicar centros de población. Y por otro lado, los programas de desarrollo urbano, tanto de centros de población como programas parciales, en donde se van a definir los usos de suelo específicos,
de manera de que todo mundo pueda tener un beneficio a la hora de respetarnos entre todos. Les agradezco mucho su atención, muy amables. Muchas gracias, arquitecto Armando Javier Reina Díaz. Bueno, dentro de la orden del día, la quinta ponencia, toca el turno ahora del ingeniero José Alfredo Irineo Mijangos, de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Su ponencia tiene titulada como Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales y el riesgo que representan. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad Tecnológica de Tabasco. A través de sus directivos y docentes, agradecemos que nos hayan considerado precisamente para que también nuestra voz se escuche. Tenemos también, al igual que todos ustedes, la inquietud de que México mejore en muchos ámbitos y nos pidieron que platicáramos acerca del uso productivo del agua. Y he escuchado las otras ponencias y estarán de acuerdo conmigo que no hay ninguna de las industrias que acaban de mencionar, que pueda ser desde agrícola, industria, que pueda ser un hotel, que pueda ser desde una casa, que no se mueva a través del agua. El agua es el elemento más importante, yo creo que tenemos que considerar aquí, porque desde nuestras casas, desde nuestro aseo, y todos aquí creo que llegamos bien aseaditos y perfumaditos además, y fue precisamente con la ayuda del agua, y agua limpia, ¿no? La naturaleza nos regala a nosotros agua limpia y le regresamos nosotros agua sucia. No nos afecta tanto de entrada porque se va a través de una tubería que no la volvemos a ver jamás. Nos bañamos y el agua desaparece en una pequeña rendija y ya jamás sabemos de ella. Claro, nos llega a través de unas llaves y nos sale agua limpia, porque el día que nos sale agua sucia les llamamos a los de SEAS o los de SAS reclamándoles por qué nos sale agua sucia en nuestras casas. Ok, con esta reflexión quiero comenzar ese tema que se llama uso productivo del agua y quiero hacer primeramente historia acerca del agua. Las culturas que se expandieron aquí en México, que se desarrollaron, ya tenían hablando de cultura precisamente, un buen uso del agua. Nosotros perdimos algo que ya conocíamos. Nuestras culturas ya le daban un buen uso al agua, un buen tratamiento al agua y aprovechaban el agua de lluvia. Actualmente en nuestras ciudades se desarrollan excelentemente, que nos llega a través de tuberías que son extraídas del río, que se le da un tratamiento de potabilización y posterior llega a nuestra casa. Por lo tanto, entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de captar el agua de lluvia? Ninguna, ¿no? Entonces, en las ciudades no hay la necesidad o no se ha dado la necesidad de captar agua de lluvia para poder utilizarla, un agua que nos regresa a la naturaleza limpia. Entonces preferimos precisamente utilizarla del río, potabilizarla y que llegue hasta nuestras casas a un precio muy cómodo, muy barato. Pero los que le dan tratamiento todavía para que sea purificada, eso sí ya no les están vendiendo casi al precio de la gasolina. La misma agua, con otro tratamiento, nos las vendieron al precio casi de la gasolina. Decía mi abuelito que él nunca creyó que se fuera a vender el agua, porque el agua solamente había que irlo a buscar al río, al arroyo, se dejaba en un cántaro y ahí se conservaba y ni siquiera te enfermabas, decía mi abuelito. Esa cultura, precisamente esa historia que tenemos nosotros y que para muchos es conocida, que no habría que darle tratamiento al agua y que en esas casas de precisamente muy humildes también, en las casas se ponían algunas canaletas donde se capturaba el agua de lluvia, iban a parar una pila y esa agua se utilizaba. En algunas casas de nosotros aquí en la ciudad hay pilas, ¿para qué? No hay necesidad de utilizarlas. Ok. Llegaron los españoles a México y nos trajeron también una mejor forma de aprovechar el agua y trajeron los molinos de agua y entonces se pudo llevar hacia donde no existía agua. También nos pusieron
los ductos, ¿sí? Los ductos de agua, y entonces se empezó a modernizar esto y les dieron un boom al agua. Y entonces se empieza a desarrollar mejor la agricultura y la ganadería y muchas otras actividades del hombre. Y entonces empieza a haber mayor desarrollo en las poblaciones. Lo malo es que nos empezamos a concentrar más en un solo lugar. Y entonces, si crece la población, hay más necesidad de agua para la industria, también para la parte doméstica, y entonces empezamos a acabarnos el agua disponible, porque no todo el agua que existe en el mundo, porque podemos decir que el mundo está lleno de agua en su mayor parte, pero no disponible, no dulce. Sí. ¿Quién de las industrias, por ejemplo Pemex, que vaya y tome agua de mar y lo meta a sus calderas y entonces se le acabó la caldera, que lo meta a su torre de enfriamiento y también se le acabó la torre de enfriamiento, ¿no? Entonces, no es tan disponible el agua. Nos llegó entonces la conquista, les decía, y se empezaron a desarrollar muchas cosas y precisamente empezó a haber el desarrollo. En México actualmente el consumo de agua se lo lleva, y habría que darle un aplauso, al 85% del agua lo consume la industria agrícola. El 85%, el 10% se lo damos a la otra parte de la industria y el 4% es la parte doméstica. Esos son los requerimientos que hay. En los países industrializados como Estados Unidos se revierte. El agua se lo lleva prácticamente la industria, la parte doméstica con un 10% y con un 10% por ahí la parte agrícola. No hay mucha necesidad, tiene muchas industrias que son las que se están llevando prácticamente el agua. Pero el asunto no es cuánto necesitan de agua, el asunto es cuando ya no utilizan el agua porque ya no les sirve, porque ya está contaminada, ahora se va a regresar a los ríos. Y nosotros, tabasqueños, regresamos muchísima agua al río que ya lo utilizarán los de más abajo, ¿no? Nosotros utilizaríamos el agua residual de los de Chiapas, ¿sí? Y dependerá entonces de cuánto la contaminen para que nosotros podamos utilizarla. Actualmente tenemos también un problema de sequía en Tabasco y decimos, ok, nos platicaban nuestros amigos de SEAS que donde tienen los puntos de captación del agua para las potabilizadoras está a punto de que estén abajo, es decir, que jalen aire en vez de que jalen agua. Sí, entonces, Tabasco decimos que está lleno de agua también, sí, pero ante la sequía, ante el calentamiento global, no vamos a poder hacer nada prácticamente. Tendremos entonces ahora que hacerle pozos en los ríos para poder sumergir un poco más el tubo y pueda llegar. Nos hemos acostumbrado a una comodidad tremenda del agua que ya lo tomamos como un lujo, lejos de una necesidad. Sí. Pero si alguno de nosotros nos hiciera falta una botellita de esta al día, o más, porque dicen ahora en la televisión que hay que consumir 2, 3 litros de agua al día, ¿no?, para estar saludables. Pero si esa agua, les vuelvo a recordar, nos llegara sucia, no creo que alguno de nosotros se la tomaría. Bueno, he querido platicar esto porque la primera necesidad que tenemos en México es educación sobre el agua. Desde mi punto de vista académico, no solamente en las asignaturas como las que yo doy, que doy de química, en una división académica que es de tecnología ambiental, es donde se considera la importancia del agua, pero también en esos planes, en esos programas de estudios, no se está contemplando una asignatura que pueda hacer conciencia del agua. Solamente les enseñamos a nuestros alumnos cómo descontaminar un agua, cómo descontaminar un suelo, cómo tratar de no contaminar el aire, y solamente estamos enseñándoles cómo remediar los sistemas, pero no les estamos enseñando la cultura, la conciencia que deben de tener acerca del uso y el manejo del agua. Pero eso no, fíjense cómo está tan grave el problema, que eso lo estamos enseñando en las divisiones que tienen que ver algo con lo ambiental. En las que no tienen que ver algo con lo ambiental, pues no les enseñamos nada. Y esto, mi propuesta, es que en todas las carreras y en todos los niveles educativos se esté enseñando conciencia y uso, manejo del agua. Porque no hay un solo profesionista que no tenga que ver con el agua. Ya lo dijo el arquitecto, y ya lo dijo el ingeniero civil, y ya lo dijeron todos. Sin el agua, ¿qué van a hacer los hoteles?
¿dónde se van a bañar los huéspedes? Pues no. Sin el agua que va a hacer Pemex, pues nada, con su hidrocarburo lo va a tener que ver nada más porque no le va a poder dar ningún tratamiento, no lo va a poder transformar. Aquí van mis propuestas, no sé cuánto tiempo me quede, pero aquí van mis propuestas. Primera es incluir en las universidades, en los programas de estudios, materias que tienen que ver, asignaturas que tienen que ver con el uso, sí, pero sobre todo con la conciencia del uso del agua. Que la participación en el sector productivo sea a través de investigaciones que realicen las universidades, que precisamente para eso nos estamos preparando en las universidades, para poder tener una actividad muy buena en la industria, pero considerando el buen manejo del agua. Sugiero que haya programas para agricultores ayudándoles en el riego, pero no un riego que sea derrochador, porque muchas veces vemos en los campos un riego derrochador que es a diestra y siniestra, sin saber cuánto necesita ese campo de agua. Lo mismo pasa con los fertilizantes. Cada año le aplicamos fertilizantes a los suelos y no sabemos si realmente lo necesitaba o no. Ese fertilizante al final de cuentas terminará en una laguna, en un río, enriqueciendo la laguna, se van a reproducir los lirios y por lo tanto tapizamos una laguna con lirio, con algas, y entonces queda en desuso. También sugerimos que a esos productores sean ayudados con programas, pero verdaderamente que vayan con objetividad hacia la ayuda hacia las comunidades. Sobre todo comunidades, me ha tocado ver comunidades en las que le llega la ayuda, los 300, 400 pesos que les esté dando el gobierno, pero no hay una capacitación. Es un dinero que al final de cuentas no se comprará ni fertilizantes, ni se comprará maquinaria con ese dinero. No se tendrá buena objetividad. Al final de cuentas, se terminará que posiblemente podemos criticarlo los que estamos en la ciudad, decir, el campesino solamente lo va a utilizar para emborracharse, pero no ha recibido ninguna capacitación tampoco el campesino para ello. ¿Sí? Entonces, ni para utilizar sus herramientas, ni para utilizar el poco apoyo que le puedan otorgar. Necesitamos programas para los ganaderos, también en la parte del uso del agua, en la parte agrícola, para los pesqueros también, pero no solo eso, también necesitamos para el rubro recreativo. Decirle a los que se están dedicando precisamente al manejo de las playas, a la parte de los ríos, y que también nuestra riqueza en Tabasco es muy buena para esto y necesitamos atraer más turistas. Yo recuerdo que cuando era niño, la parte de la deportiva, toda la explanada de la deportiva se llenaba de casas rodantes de los gringos, ¿sí? De estadounidenses, se llenaba aquí en Tabasco. Ya no los vemos, ya no están. Alguien los corrió, me imagino. Sí, nosotros. Necesitamos que en esos lugares recreativos también se tenga un buen manejo del agua. Programas, necesitamos la aplicación de leyes y normas en la industria. Hay leyes, yo creo que en México tenemos más leyes que en cualquier otro país. Tenemos muchas normas, pero si la corrupción no nos deja utilizarlas bien, no sirven de nada. Tenemos normas para los que descargan aguas a los ríos y a las lagunas. Sí, me ha tocado ver desde mi profesión empresas que engañan a la Profepa, que engañan precisamente a la Conagua, porque están descargando aguas muy contaminadas y al final de cuentas salen con un premio que incluso de industria limpia, no puede ser. Necesitamos que esas normas, esas leyes como la ley de aguas nacionales o las normas que tienen que ver con agua, que van desde la 01 hasta la 03, también nos aplica a nosotros en nuestras casas. Nosotros mismos recibimos agua limpia por parte del municipio y le estamos devolviendo agua muy contaminada, que lleva jabón, que lleva detergente, que lleva cloro, que lleva tintes, que lleva un mundo de cosas. Incluir en los programas educativos, como dije al principio, asignaturas que formen profesionistas capacitados en el buen uso del agua. Por último, quiero dejarles esta reflexión: no hay industria que exista sin agua. No hay progreso ni desarrollo sin agua, por lo tanto no hay vida sin agua. Muchísimas gracias. Muchas gracias.